Bueno, estamos aquí en Puebla, en el encuentro de RALCUP del 2024, en la Universidad Anáhuac, que en los estudios de grabación de la universidad. Nos encontramos con Fernando Barrios. Fernando es el rector de la Universidad, el presidente, perdón, de la Universidad Continental y también el presidente de FIPES, la asociación que reúne a las universidades privadas del Perú. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Muy bien, Rodolfo, muchas gracias. Muy complacido, contento de compartir este espacio y además en el marco de un evento que está resultando muy bueno. Bueno, a ver, te voy a proponer que podamos generar un diálogo sobre el tema de los nuevos formatos que surgieron post pandemia, ¿no? O sea, hoy tuvimos una sesión muy interesante a la mañana donde reflexionábamos cómo la capacidad de innovación de las universidades existe verdaderamente en esta crítica que se le hace a la universidad de que siempre trabaja sobre aquello que tiene evidencia y eso le hace que le cueste innovar, pero la pandemia que nos afectó a todos de manera global nos hizo de repente tener que, en horas, tener que acomodarnos a virtualizar todas nuestras aulas, ¿no? Y más allá de esa situación de emergencia que supimos manejar muy bien y a nivel global y muestran la capacidad de innovación, ha dejado mucho más que muchas nuevas capacidades instaladas. Claro. Tal vez también hablábamos hoy en otra charla que teníamos de que igualmente, aunque exista esa capacidad instalada de innovación, si no hay un motivo por el cual llevar adelante la innovación, porque en ese caso se hizo porque no había otra cosa más que eso, era eso o el abismo, pero que la cultura de innovación y el que hayan ecosistemas que favorezcan la innovación es lo que hace que eso no rebote, ¿no? Y me gustaría que nos concentráramos un poco en qué es lo que pasó con los formatos híbridos, con lo que es el mundo de lo virtual, de la presencialidad, lo mejor del mundo virtual, lo mejor del mundo de la presencialidad y ya no pensarlo como una respuesta a la pandemia, sino pensarlo en función de una respuesta a lo que implican los cambios que ha generado las revoluciones industriales que estamos sufriendo y que afectaron nuestras vidas personales, las sociales, las institucionales también, y no somos una excepción, ¿no? Y exige adecuarnos a los tiempos que te exige esas tecnologías, ¿no? Y a las demandas que la sociedad nos genera sobre la base de esa incorporación de las tecnologías. ¿Cómo lo ves? A ver, estuve en un panel en la mañana sobre universidades híbridas, ¿no? Y creo que fue una oportunidad muy importante, primero para verificar que muchas de estas adopciones han sido impulsadas por la regulación, o como bien ha señalado, por este periodo de la pandemia, ¿no? En el Perú, en realidad, la respuesta a la pandemia la llamaron educación virtual de emergencia, porque claro, el regulador entendió que era una respuesta a una coyuntura específica. Pero nuestro caso, el de la Universidad Continental, es distinto. Nosotros empezamos, Rodolfo, en el 2007, con programas a distancia en posgrados. Y lo hicimos como consecuencia de, digamos, de una decisión, dado que nuestra vocación es descentralizada. Estamos en varias provincias del Perú. Y nuestra idea era llevar educación de distancia y calidad de manera descentralizada, ¿no?, a las provincias. En esa línea tuvimos la suerte que dos de nuestros directivos culminaron un doctorado en UNED, en educación virtual, y enviamos además a 8 profesores a una maestría en educación virtual en el TEC de Monterrey. Entonces juntamos ideas, recursos y voluntad para empezar con este tema. Ya en el 2011 empezamos con educación a distancia. Las circunstancias eran distintas, pero como sabíamos que había que aprender rápido, nos adherimos a un estándar en ese momento, que es el Digicompu Edu, del Marco Europeo de Educación a Distancia, muy bueno, que pone énfasis en las competencias digitales, sobre todo de docentes.
y tiene 6 categorías principales o dimensiones más 22, digamos, subdimensiones, ¿no? ¿Y por qué en el docente? Porque es el facilitador, es el aspecto clave, ¿no? En esa línea, eso nos permitió aprender y, por supuesto, renovar nuestro modelo educativo. Y pusimos énfasis mucho en interacciones, ¿no? A ver, de hecho, de los 68.000 estudiantes de pregrado que tiene la universidad y 12.000 de posgrado, yo te diría en pregrado, en virtual tenemos 16.000, hay una experiencia, y en semipresencial como 14.000. El 40% de nuestros estudiantes estudian en modalidades a distancia o híbridas, y de las 40 maestrías que tenemos, evidentemente la mayoría estudia a distancia. En esa línea, la curva de aprendizaje y de experiencia ha sido importante. Y lo que hemos visto es que ha habido un tránsito muy provechoso, acelerado por la pandemia, coincido contigo perfectamente, pero que, digamos, está no solamente en el ámbito tecnológico, sino también en las metodologías y pedagogía que hay que llevar a cabo, ¿no? Y obviamente el grado de madurez, yo diría más que de solamente aceptación de los usuarios, nuestros estudiantes, es cada vez creciente. Y creo que lo importante es adherirse a prácticas de clase mundial. Ya te he dicho, nos adherimos a este DigiCompuEDU, que es el framework europeo. Luego, hace ya como una década, iniciamos un proceso de certificación con AENOR, que crearon la norma UNE para educación a distancia. Evidentemente ellos, AENOR, empresa española certificadora de procesos de calidad, crearon un estándar, que es el estándar UNE, para educación a distancia y calidad. Después hemos ido evolucionando, nos certificamos con ANECA. Y luego, el año pasado, también ANECA nos dio, una de las pocas universidades en América Latina, el sello ENFI. Es una acreditación en la práctica, ¿no? Entonces, esta vocación de, digamos, como emprendedores, de ir incorporando prácticas y tratando de aprender de quienes saben más y tienen procesos establecidos, nos ayudó mucho. Y para terminar esta parte, a ver, en un principio la regulación de Perú no decía nada al respecto. Después reguló, y creo que hasta sobrereguló. En los últimos 3 años ha habido un cambio importante, ¿no? Porque se dieron cuenta que había esta oferta. Antes creo que ni lo percibían. Y de hecho la regulación en Perú es muy drástica. Recuerda tú que cerraron al 40% de universidades. De las 147 cerraron, no sé, hoy solamente un poco más de 90. Cerraron por condiciones básicas de calidad. Nosotros tenemos un mindset emprendedor, que lo hemos compartido, que es que el privado hace lo que la ley no impide, el privado hace lo que la ley le permite. Por lo tanto, ese mindset nos permite abordar territorios y caminos que aún no están regulados, pero que nos permiten aprendizaje rápido, ¿no? Claro. Sí, la realidad es que antes de la pandemia la educación a distancia parecía como una alternativa de menor calidad en algunos Exacto. países o para algunas agencias de calidad. Tal vez la pandemia también cambió algunos paradigmas donde se ha difuminado mucho los límites entre lo físico y lo presencial, ¿no? De acuerdo contigo. Y hoy, en realidad, ese aprendizaje que hubo en la pandemia y la posterior sistematización después de un modelo robusto y de la capacitación, como vos decías, necesaria para el personal, porque ese es el punto, ¿no? Que el personal, quien no aprendió para esa modalidad o no fue formado para enseñar en esa modalidad, necesita poder generar determinadas capacidades. ¿Y cómo fue el tema? O sea, ustedes, al ritmo que iban generando la formación de los docentes, salían a ampliar oferta de qué es lo que se podía hacer online y qué es lo que se podía hacer híbrido, o tomaban decisiones de empezar a hibridar ofertas que ya eran presenciales. ¿Cómo fue la realidad de ustedes? Sí, empezamos de esa manera, ¿no? Y también... ¿De qué manera? ¿De hibridar? De la manera de hibridar, ¿no? Y también creamos unos cuantos programas de educación a distancia, virtual, 100%. Este estándar DigiCompuEDU justamente pone énfasis en la formación de docentes, ¿no? Que es la clave.
Entonces, al principio, apoyen el cambio cultural, como tú bien has identificado. ¿Cómo hacer para que el docente adopte nuevas prácticas, metodologías, uso de herramientas y comportamiento frente al estudiante y en clase, digamos, de la mejor manera, ¿no? Útil para esta modalidad. Luego, ya creamos, con el apoyo de este framework, un programa de formación. Lo que fue cambio cultural, después se formalizó en un programa de formación. Un programa de formación que es muy completo y que tiene rutas de aprendizaje, de tal manera que si un docente se incorpora con alguna experiencia, muy bien, se salta lo que ya sabe y empieza por donde debe y le conviene. Pero tiene un grado de obligatoriedad e incentivos. Yo soy de los que creo que los incentivos funcionan mejor que el control o lo punitivo. De tal manera que creamos un programa que también se llama Docente Digital. Todos los años se hace, digamos, un programa donde se visibiliza. A ver, la universidad tiene 2.800 profesores. Entonces, hay un montón de gente que hace cosas muy positivas, pero para los directivos muchas veces eso es invisible. Entonces, hacemos esta visibilización en congresos descentralizados, generamos un premio y lo becamos para cosas muy importantes, ¿no? Eso después nos ha permitido, digamos, capitalizar esos aprendizajes, esos recursos, esos saberes, y a estos profesores destacados les damos un rol como 3D trainers, ¿no? Y de esa manera se expande y se escala, se mejora, ¿no? Un concepto de innovación elemental. Pero de hecho, el docente es clave. Y la tecnología hoy día ha avanzado mucho, ¿no? Tiene una serie de facilidades para que el docente efectivamente genere actividades, genere feedback, genere, digamos, hasta learning analytics, ¿no? Y eso creo que nos ha servido. También la universidad tiene una característica, Rodolfo, que nos atrevimos, probablemente sin tener la escala en su momento, de adoptar tecnologías. No sé, somos uno de los primeros clientes de Planner. Hace 11 años adoptamos primero U-Retention, que tenía inteligencia artificial, y después hemos hecho desarrollos propios con algoritmos que nos permiten predictibilidad. Cuando compramos Banner hace más de 10 años, tenían un sistema de inteligencia artificial que se llamaba X-Ray, Learning Analytics, que evidentemente en función de las acciones del estudiante, ¿no? Si ingresa a clases, si carga las tareas, si revisa los contenidos, si participa en los foros o si presenta los proyectos o productos que tiene que entregar, le hacen un grado de vulnerabilidad, de abandono o no, ¿no? O de engagement. Entonces hay posibilidad de hacerlo tempranamente, tutorías o lo que corresponda, ¿no? Entonces eso también ayuda en aprendizaje porque con data el profesor puede tomar acciones y la organización también. Imagino que por lo que nos estás contando, hubieron cambios importantes al interior de la universidad, pienso desde el propio sistema de aseguramiento de la calidad, al incorporar todos estos nuevos componentes como factores de calidad, con estas innovaciones de lo que implica la hibridación o incorporar el mundo virtual. También la incorporación de la educación virtual habilita un espacio asincrónico que genera una necesidad de generar un aprendizaje activo por parte del alumno, que debe ser autónomo y un monitoreo o un aporte del docente en el diseño de experiencias de aprendizaje. Totalmente. Para que pueda llevar ese aprendizaje activo, ¿no? Y la realidad es que uno en la práctica sabe que termina siendo asimétrico la velocidad con que evoluciona cada docente, ¿no? Entonces, te encontrás con docentes que tienen altos niveles de logros y otros que van más despacio. Y también la necesidad de ir adaptando los espacios, ¿no? Porque antes tenías alumnos en función de la cantidad de aulas, sillas que tenías, ahora cambia estas lógicas y cambia la lógica en la cual se planifican las experiencias de aprendizaje y conviven ambas, ¿no? Y hay docentes que se resisten a ir a ese modelo y otros que no, otros que les gusta y se suman, y el alumno es el mismo, que tal vez tiene un docente que sigue en un modelo clásico y otro docente que empieza a adoptar nuevas formas más que orientadas en la enseñanza, orientadas en el aprendizaje. ¿Cómo se produce esa convivencia? ¿Produce ruidos, tensiones? ¿Y cómo han liderado ese proceso que mitigue las tensiones, que
que como decís vos, incentive desde una condición de liderazgo el que se vaya en una dirección que sea clara, con todos los apoyos que contaste. Contanos un poco de cómo fue esa experiencia, que me imagino que todavía aún hoy sigue, no está resuelta, no, está en una curva está inconclusa. Está en una curva de experiencia-aprendizaje, como tú bien dices, es continuo, ¿no? Nos pasa como universidad, estamos en un sector donde todos los días se aprende. A ver, creo que en principio reconocimos que teníamos dos públicos, ¿no? El de lo que se llama internacionalmente el traditional student, que pasa del high school a la universidad, y teníamos el non-traditional student, que evidentemente primero decide estudiar una carrera técnica, se casa, emprende o trabaja, es su opción, y luego reconoce la educación como una forma de potenciar sus competencias y posibilidades. Ok, son públicos diferentes. Yo creo que el que hoy en día, el que viene de high school es nativo digital. Ese no tiene ninguna dificultad de usar tecnología porque él todo el día lo hace. Pero además tiene una expectativa en esa línea. Él lo que quiere son experiencias. Y evidentemente el modelo educativo no se tiene que limitar a lo que se hace en el aula ni se hace desde el punto de vista pedagógico. Él busca experiencias, networking, actividades culturales, pertenecer a un club, socializar, ir a una biblioteca, trabajar de manera multidisciplinaria. Es otro enfoque. El non-traditional student, que te diría, no sé si te pasa a ti, pero es el único, es lo que crece. Hace unos días en el Perú nos notificaron que ya no había más bono demográfico. Entonces, la expectativa de seguir creciendo por el lado del traditional student es cada día más reducido. Tú sabes, hace 12 años en Estados Unidos el enrollment del traditional student decrece. Lo que crece es el non-traditional student. Entonces, al tener edades diferentes y necesidades diferentes, son grupos etarios diferentes, la metodología o el modelo tiene que cambiar también. Entonces, por ejemplo, lo que nos convoca, los non-traditional students, ¿no? Ellos lo que buscan es efectivamente flexibilidad, por lo tanto el modelo es, digamos, autoestudio, pero también autogestión, para lo cual hay que hacer diseños específicos y reemplazar lo que se llama aprendizaje básicamente por interacciones. Estudiante interactúa con contenido. Estudiante interactúa con el profesor. Interactúa con contenido porque accede a contenido, recursos, bibliografía, lo que sea. Con el profesor porque efectivamente ya en el aula se produce básicamente una dinámica distinta, discusiones, casos, proyectos, problemas, lo que sea. Y luego interacción con los estudiantes, porque intentamos que los productos no solamente sean individuales, sino sean en equipos y en grupos, que es lo que ellos valoran. Y lo que necesitan es acompañamiento, soporte. En un inicio, a diferencia de los que empiezan del segmento de los traditional students, vienen con déficit de competencias digitales. Entonces hay que hacer programas, colgarles simuladores, colgarles programas, acompañarlos, y en fin, es una forma distinta, ¿no? Yo creo que al final, antes de empezar esta entrevista, tú me dijiste algo que yo rescato y te agradezco y lo valoro porque coincido. A ver, hoy en día ya no se habla de presencialidad y virtualidad. Se está empezando a hablar de grados de presencialidad y grados de virtualidad. Finalmente es una decisión propia. Me contaron en el panel que en Argentina se ha empezado a discutir de ello, que en realidad no se hable, se apruebe un programa y la universidad tenga la autonomía para diseñarla como quiera. Eso va a ser gradual, en la medida en que la tecnología avanza, los recursos avanzan, la disposición de laboratorios virtuales es cada día creciente, los artefactos o medios inmersivos también. Entonces, todo eso avanza aceleradamente. Las propias plataformas se han sofisticado mucho y uno puede hacer cosas que antes no hacía. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a distancia, Rodolfo, nos parecía súper innovador. Compramos un sistema que tenía la Universidad Politécnica de Valencia, que se llamaba el Polimedia, que era, los profesores grababan en un aula, en un ambiente como este, ¿no es cierto? Entonces, el sistema, claro, grababa con una fidelidad, lo ponía a un costado y el costado hacía notas de lo que decía y le mostraba el PowerPoint. Entonces, uno producía con una rapidez, pero ese era el tema. Eso parece estático ahora. Ahora, y tú te imaginas todas las facilidades que hay para contenidos y además, ¿será pertinente generar contenidos habiendo tantos contenidos
disponibles. Lo que la universidad hoy día hace, y no debe dejar de hacer, es diseñar, ¿no es cierto? Y luego auditar o curar, ¿no?, el contenido, que puede hacerlo internamente o inclusive hasta terciarizado, ¿no? O sea que la complejidad de lo que lleva consigo la hibridación, o sea, la hibridación en cuanto a que Sí, puedan existir diversas modalidades en función de lo que se vaya a programar para cada programa, tiene, por un lado, un sistema robusto interno de educación a distancia, ¿no? Un modelo exacto, integrado que asegure que pueda llegarse a buen puerto. También requiere una capacitación, la formación de las competencias digitales y totalmente. la capacitación de las competencias tecnopedagógicas del docente. De También acuerdo. tenemos, en el caso del alumno, de aquel que no es nativo digital, como decías vos, Claro, necesita ser empoderado con exacto, condiciones para poder hacer eso. Y también una forma de comunicación entre el docente y el alumno y un cambio de rol, diría, del docente en el formato tradicional, que era un proveedor de contenidos y el alumno un consumidor, a esta lógica donde el docente pasa a ser un facilitador de fuentes de información, un claro, curador de contenidos, un diseñador de experiencias de aprendizaje. exacto. Y en toda esa complejidad, la institución tiene que generar un ecosistema que favorezca que todo esto se produzca, ¿no? De que se pueda, en esta elección de trayectos formativos flexibles para una lógica de aprendizaje a lo largo del día. Eh, ¿Cómo ves vos hacia el futuro porque hablábamos recién de las tensiones que se producen adentro, porque hay niveles de logros asimétricos, Claro. situaciones asimétricas para poder alcanzar esos logros? Es importante también, vamos un poco al capítulo de la calidad. ¿Cómo hacemos para que ya sin ir en un trayecto único los alumnos, sino porque ya se aumenta Claro, la diversidad de trayectos, exacto. poder seguir manteniendo un mismo resultado de calidad al final del camino? Imagino que les obligó a ustedes a cambiar también el sistema interno de aseguramiento de la calidad, ¿no? O sea, las cosas en las cuales focalizaban para poder asegurar el mismo resultado. Sí, es cierto. Por ejemplo, cuando nos adherimos al sistema interno de calidad de ANECA, ellos tienen un sistema interno de calidad que se llama Audit, que es para presencial. Pero tienen a la vez otro sistema de calidad que tiene cosas en común, pero difiere. Uno tiene una cantidad de dimensiones y el nuevo tiene 14 dimensiones de aseguramiento de calidad para educación a distancia específicamente, ¿no? Audit y ENFI. Entonces, de hecho, hemos tenido que aprender, conviven, no tenemos un grado de fricción, más bien, creo que al principio sí, pero a ver, hacemos como hacemos en las instituciones, ¿no? Cuando hay una innovación hay que protegerla, porque normalmente tiene, digamos, a veces resistencia pasiva o activas, pero hay que protegerla, incubarla para desarrollarse y legitimizarla, y después escalarla, cuando crea evidencias de que sirve y funciona y es beneficioso, no solamente para el modelo, sino para el bienestar de los propios profesores o la parte administrativa. Cuando eso se hace evidente, las cosas fluyen. Y creo que la adopción de estándares ayuda, porque la gente tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, coincido contigo que efectivamente en todo proceso hay gente más early adopter que gente que está rezagada. Se convive con eso. Lo importante es tratar de acelerar estas adopciones, probarlas, ¿no?, evidenciarlas y evidentemente también reconocerlas, ¿no? A ver, creo que yo tengo una frase que repetí, que la ley de gravedad es la única ley que no se puede derogar, ¿no? Porque evidentemente las cosas caen por su propio peso. Aún así la regulación, la resistencia interna, las diferentes opiniones sobre la hibridez o la educación virtual o esta combinación que tú bien has definido, van a caer por su propio peso. Por lo tanto, resistirse a ello, como bien se ha explicado también en el evento, tú creo que lo has dicho, el viento viene y no se puede luchar contra ello, ¿no? Se trata de acomodar las velas. Entonces, eso creo que tiene que estar
en el tema de cambio cultural de la institución, ¿no? Y creo que como directivos es a lo que más uno se dedica, al tema del cambio cultural, ¿no? Una última pregunta. Por favor. ¿Cuáles son, a partir de todas estas experiencias que nos han contado, las prioridades de la Universidad Continental de cara al futuro? Una, y te voy a hacer dos. Una segunda ya, ¿qué recomendación le harías a un gestor de una universidad, un rector de una universidad, un líder de una universidad que está en la etapa del inicio de este proceso que vos ya tienen avanzado en tu universidad? ¿Qué le recomendarías en función de la experiencia de lo que has transitado hasta acá, de errores para no cometer o buenas prácticas para preservar? A ver, yo creo que mantenerse fieles a las tareas de los directivos, ¿no? La principal tarea del directivo es efectivamente conectar ideas, personas y recursos y, digamos, llevar a cabo con esos tres factores lo que tiene propuesto como propósito, como visión, como objetivos. Y creo que hay cosas irrenunciables. Hoy en día una cosa irrenunciable es la innovación. Entonces, una forma de innovar y acelerar la curva de experiencia es adherirse a buenas prácticas internacionales. Una buena forma de acelerar es tomando como base 0 lo que para otros fue base 10. Todos aprendemos con benchmarking, compartiendo, colaborando. Este concepto que tú lo has sugerido, competition, ¿no? Dice, a veces colaboro y a veces compito. Y tengo que ver efectivamente de que a veces tengo que aprender de con quienes compito. La universidad ha tenido un desarrollo. Hoy en día estamos, bueno, además de Perú, y evidentemente las nuevas filiales que estamos ya desarrollando, tenemos una licencia en Estados Unidos, ¿no? Y también ya una en México, que nos la acaban de dar la semana pasada, en Guanajuato. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos someternos a prácticas internacionales, que nos autoexijan porque eso nos lleva a ser mejores. Quizás está en nuestro mindset porque empezamos de manera muy modesta, en una provincia que no es la ciudad más emblemática del Perú. Entonces tuvimos que tener siempre presente que había que compararse con otros para poder avanzar. Eso se ha mantenido felizmente. Entonces, ¿por qué estamos en Estados Unidos? Porque, claro, además de que le suma nuestra propuesta de valor, hemos empezado hace menos de un año, tenemos 1000 estudiantes, pero de 7 países, aprendemos de distintas necesidades. Y le suma valor a nuestros estudiantes, ¿no? Que son estudiantes, digamos, de segmentos emergentes. 65% son gente que quiere emprender, ese es el mindset de la universidad. Muchos son primera generación de estudiantes de educación superior. Entonces estos temas les aportan valor. Y creo que lo que hemos aprendido es que los públicos sean distintos, pero finalmente lo que las personas buscan son experiencias y autonomía y capacidad de decisión sobre las rutas que quieren seguir. Cada día está más presente, digamos, el tema de la experiencia, que tiene que ser grata, sobresaliente, pero la posibilidad de que tú elijas. Hemos creado un modelo que hemos llamado modelo de conveniencia. A ver, aprendimos, primero, creamos un modelo donde nuestros estudiantes podían transitar libremente hasta un grado entre las distintas modalidades. Es decir, si tú conseguiste un trabajo, dejas tu estudio presencial y ese semestre estudias semipresencial o virtual. Después creamos un sistema que compartían campuses. Con la pandemia se aceleró. Tú tenías un profesor que tenía alumnos de 4 campus y formaba grupos de esos campus. Y creamos un programa de buddies donde los alumnos iban un semestre con familias huéspedes a quienes becábamos y alentábamos con subsidio para que alojen hijos de otros campus. Eso, lo que se hace internacionalmente, lo hicimos en nuestro contexto local. Y ahora, en este modelo de conveniencia, lo que aspiramos es que el estudiante pueda transitar entre distintas modalidades, entre distintos campus y eventualmente entre distintas experiencias internacionales, ¿no? Hace un mes organizamos, sin tener una filial, en Bogotá, un encuentro para 40 jóvenes que fueron desde nuestros distintos campus para tener una experiencia. Entonces, este modelo de conveniencia, que son rutas que tú eliges, inclusive en algún momento
claramente, como tenemos un instituto también, diseñamos reconocimiento de estudios técnicos. Y como en la Western Governor, también hemos desarrollado reconocimiento de experiencia laboral. Limitada, regulada, es cierto, pero tiene sentido. Tenemos estudiantes que estudian Derecho en la modalidad a distancia, pero que tienen 10 años de asistentes jurídicos en el juzgado. ¿Tú qué le vas a enseñar a ese señor sobre el primer curso de prácticas judiciales? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, o ha estudiado algunos programas de carácter técnico. Entonces, ese modelo de conveniencia es lo que nosotros vemos como futuro de la universidad. Ser pertinentes para los distintos públicos que tenemos y tratar de conectar con ellos y sus familias en cualquier etapa de su vida, ¿no? Eso es. Un cambio de paradigma, ¿no? De la masificación de la educación a la personalización masiva, Sí, ¿no? claro. Con esta posibilidad de... Me gusta ese concepto, lo voy a aprender. de elegir. Buenísimo, Bueno, buenísimo. bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Rolf. Un honor siempre contigo. Bueno.